estamos recibiendo a nuestro maestro, profesor, amigo, etcétera, 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 Galduglia. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Fito? Murmuros de la ciudad. Murmuros de la ciudad. ¿Te acordarás que hace una quincena atrás, cuando estuvimos charlando la última vez... Yo no me acuerdo de lo de ayer, ¿no? Que hice ayer. Bueno, yo te lo recuerdo. Habíamos quedado en que íbamos a dedicar por lo menos una conversación más de las nuestras al tema de la memoria, esto que ahí está ocupando todo el mes. Y en particular a esto que yo llamo la memoria de los muros. Sitios que parece como que repitieran escenas que sucedieron en el pasado. A veces son sonidos lo que se repiten nada más, a veces son imágenes incluso, pero quedan como atrapados en un rulo del tiempo, volviendo una y otra vez, como si estuviesen esperando el momento de liberarse definitivamente. Y a veces esas repeticiones son más bien simbólicas, alegóricas, como que aluden a cosas que sucedieron. En el barrio Flor de Maroñas, vos sabés que Flor de Maroñas es un barrio obrero, de casas blancas, bajitas, todas muy parecidas, que todavía conserva un cierto aire como de prosperidad modesta que tuvo cuando en el barrio había enormes industrias, fábricas gigantes, donde trabajaban casi todas las familias que formaron el barrio justamente alrededor. Exacto, pero mucho más reciente todavía. Desafortunadamente esas fábricas, esas industrias cerraron sus puertas allá entre los años 80 y los 90 y el barrio fue decayendo y sin embargo defiende todavía esa cosa de muritos blancos, jardines cuidaditos, es un barrio lindo. Hasta que uno camina, fíjate vos, por la calle Celiar, desde Camilo Maldonado hacia adentro hasta Marcos Salcedo, son 4 o 5 cuadras. Y ahí de pronto se encuentra uno con un caserón que parece sacado de un cuento o traído de otro lado. Es una cosa extrañísima. Es una casa. Exacto, es una mansión, una casa en realidad de estilo muy severo, muy recto, así, gris, que debió tener su elegancia en su momento y que ahora está francamente en ruinas. Las ventanas no tienen ni recuerdos de vidrios y por entre ellas se puede ver que un pedazo de techo se cayó y que nació un árbol dentro, digamos. Todo eso rodeado de un parque muy señorial también, que debió tener su esplendor, pero está tan arruinado como la casa misma. Tenía fuentes y cosas. Exacto, pero bueno, ya no, ahí lo agarraron de depósito de máquinas y de cosas, y sí, es una pena. Lo cierto es que no debe haber nadie en todo el barrio que no tenga algo que contar sobre esa casa que llaman la Casa del Águila. Resulta que fundamentalmente las noches de tormenta, ¿viste esas tormentas eléctricas que el cielo se empieza a chispear? Y en medio de esa amenaza... Además se debe ver desde muchos lados porque, como me decías que era bajito el barrio... Totalmente, claro. Debe ver sí, se ve bien, pero además la gente que pasa por ahí, bueno, te podría hablar todo el día sobre esa casa. Lo cierto es que lo que describe la gente son ruidos, chillidos. Algunos lo describen como cadenas y chapas metálicas que se rozan, que salen de adentro de esa casa. Otros dicen que son chillidos y aleteos, como si hubiese un bicho encerrado ahí adentro. ¿Por eso le dicen el águila? Por eso le dicen la Casa del Águila. La primera historia que me llegó, por suerte, fue... la estamos viendo. Exacto. La primera historia que me llegó me la contó una señora conocida como Teté, la señora de la farmacia. Ahí en 8 de octubre y Veracierto, creo que le daba la farmacia, me contó que un día estaba ella sola en la farmacia, una tarde bastante aburrida, cuando entró un cliente en la farmacia y ella dejó la novela sobre el mostrador que estaba leyendo y se fue a buscar lo que el cliente le pidió. El cliente se ve que bichó la tapa de la novela y le hizo el comentario ya fuerte. Le gustan las novelas de terror, las casas embrujadas y esas cosas. Sí, dice ella, es un caso verídico en Estados Unidos. Pero no precisa leer novela, acá nomás tiene una y más embrujada que esa, no creo. Teté sabía perfectamente de qué casa le estaba hablando, pero lo dejó hablar a ver si le contaba el resto de la historia. Y efectivamente, el hombre tenía unas ganas de contar que no.
Le contó que él era policía, que se había retirado hacía muy poco tiempo y que muchos años había estado en la seccional 16, que es la de la zona. Y que las noches en que había tormenta eléctrica, lo primero que llovía antes que agua eran denuncias en la comisaría de ruidos y de cosas horribles que estaban pasando en esa casa. Ah, pero para que la gente llame y denuncie. No, que esto era ruidos. una tras otra, ahora te cuento. Resulta que en una de esas lo tocó a él, estaba de guardia de noche, lo llamó el comisario y le dijo, bueno, ya son una pila las denuncias que recibimos de esa... Ah, sí, ya sé, ruidos, chillidos y cosas así, eso mismo. Y lo mandaron a él junto con un compañero a que hiciera una ronda por ahí, hicieron parte. Lo mandaron en bicicleta, ni camioneta, se van a imaginar. Y ellos metiendo pedal, tratando de que no los agarrara el aguacero, porque aquello se venía feo, chispeaba, y relámpagos, truenos. Cuando llegaron a la casa se les pasó el apuro. Dejaron las bicicletas al costado, que es una oscuridad terrible, no había el alumbrado que hay ahora, era una noche de esas nubladas, feas, se veía más que nada con los relámpagos. Sacaron las linternas y empezaron a alumbrar y a revisar por todas partes. Claro, todo había gente adentro que estaba... Claro, por ejemplo, intrusos o cosas por el estilo. Pero no encontraron nada que les llamara la atención, así que dije, bueno, esto debe ser botija, que viste que se droga y hacen ruidos y qué sé yo, molesta a los vecinos. Vámonos para la comisaría antes de que se venga la lluvia, vamos. Y arrancaron a caminar por el parque de vuelta hasta que por la mitad del camino sí sintieron ruidos inquietantes. ¿Esos? Sí, no eran chapas, ni cadenas, ni chillidos. Eran, más que nada, cosas muy pesadas que caían sobre el piso del parque. Se dieron vuelta, alumbraron con las linternas y nerviosos, y recién ahí llegaron a ver por encima del portal, encima del techo de la casa, un pretil, y en ese pretil una estatua, una escultura bien extraña, un águila con las alas abiertas y el pico abierto, así como en actitud de ataque. No se habían fijado en esa estatua, pero tampoco iba a durar mucho ahí porque él, con la ventolera que se empezó a levantar, el muro se empezó a bambolear y de pronto la estatua entera se empezó a resquebrajar y cayó, tal cual era, sobre el piso del parque y se hizo 1000 pedazos. Qué julepe, pero bueno, en fin, es el viento, qué sé yo. Se subieron a las bicicletas y se volvieron a la comisaría. Hicieron el parte, ¿viste? Los partes, como, ¿no? El lenguaje especial de los partes, en la noche. El femenino, el masculino. Sí, ahí va, exacto. Nos apersonamos en la finca cita en la calle de Celiari, claro. Seguramente debido a los fuertes vientos reinantes. Y que debe estar ese registro. Seguramente, claro que sí. La cuestión es que terminaron su turno y se volvieron a la casa a dormir. Pero al otro día, muy temprano, cada uno de ellos tenía en la puerta de la casa un patrullero, efectivamente. Los invitaron a subir gentilmente y los metieron en un calabozo en la comisaría. Y ellos preguntaban qué pasó, qué hicimos, qué sé yo. Y vino el comisario en persona a contestar. Les dijo, muchachos, ustedes cuando hagan la ronda no beban. No, si nosotros no, yo estoy mal del hígado, no tomamos nada nosotros. Ah, no tomaron nada. No les juro. Bueno. Vengan, les abrió la puerta del calabozo, los hizo subir a la camioneta, los llevó hasta la esquina de Celiari y Salcedo y recién cuando se bajaron de la camioneta pudieron ver cuál era el asunto. El águila que ellos habían visto caerse y destrozarse en el piso del parque estaba intacta sobre el portal de la casa, tal como la podés encontrar hoy si querés ir a conocerla. Los tipos quedaron tartamudos, pero anoche se cayó. Déjense de embromar, dijo el comisario. 3 días de arresto, a rigor, por borrachos y mentirosos. Y Tete, la muchacha de la farmacia, ¿y qué pasó? Ah, nos comimos los 3 días. ¿A quién íbamos a convencer de que realmente habíamos visto que el águila caía? ¿Se comieron los 3 días de arresto? Los 3 días de arresto. Me encantó la historia, así que me fui efectivamente a conocer la casa y a charlar un poco con los vecinos. Y efectivamente no hay nadie que no tenga nada que contar sobre eso. Un señor que vive enfrente me decía que todas las mañanas de madrugada, antes de que salga el sol, él abre la ventana para mirar afuera a ver cómo está y que una de esas noches vio el águila brillando como si tuviera luz propia. Otro señor incluso la vio moverse, aletear y desaparecer por detrás de la casa. Pero lo más interesante me lo trajo una vecina que vive justo ahí haciendo cruz,
que me dijo, el botija más chico mío se coló para adentro, se metió entre las chapas ahí que puso el dueño para que nadie se metiera y se fue para el sótano. ¿Y qué vio? Ah, que te cuente él. Che, sin vergüenza, vení, contale al señor acá lo que viste ahí en el sótano de la casa esa. Y bueno, yo lo que vi fue que había cadenas gruesas, así como este dedo, así, todo en la puerta, así en las paredes, y algunas con huesos colgando. Y había armas y todo lleno de rumbre. Y a mí me dio miedo y me fui. Y una señora que venía también a ver qué era todo ese alboroto, le pregunté, ¿y desde cuándo hace que se siente ruidos ahí, cosas así en la casa? Hace años, me dice, por lo menos en los años 70, me dice. A mí me corrió un frío por la espalda. Años 70, te imaginarás que me rememoran los momentos más horribles de la historia reciente. ¿Será que la cosa viene por ahí? La historia me encantó. Y otro vecino de mitad de cuadra me dijo, no, ¿cuáles años 70? Eso es antiquísimo, eso debe tener más de 100 años. Una lástima que eso esté arruinado así. Eso era de General Pollo. Bueno, hasta me hizo un poco de gracia, te confieso, en la combinación pollo de General con Pollo, sí. La cuestión es que en esos días, fíjate, ya por los años 90 estamos hablando, sí. Me entrevistan en un programa de televisión y conté, entre otras, esta historia. En aquel tiempo daba un número de teléfono para que me llamaran si tenían algo para compartir conmigo, y cuando llegué a casa, efectivamente tenía una llamada. Una señora muy entrada en años, claramente, se presentaba como la mismísima bisnieta del General Pollo. Agárrate fuerte. Mentira. Sí, señor, sí, señor. Al principio, el general Esteban Pollo no solo existió, además era grado 33 de la masonería y es decán efectivamente en la dictadura militar. Pero no en esta que yo creía, sino en otra muy anterior. Era edecán de Máximo Santos, un general siniestro que dejó una huella de sangre horrible. Terrible. Y leyendas que vamos a comentar en algún momento, por supuesto. Pero la señora parecía bastante molesta porque yo había sugerido en televisión que probablemente ese lugar había sido sitio de interrogatorio, claro, quién sabe. Y al final me confesó que efectivamente había sido casa de campo y que había sido cuartel de campo y que en el sótano se habían hecho interrogatorios. Pues sabes qué clase de interrogatorios estamos diciendo, ¿no? Lo cierto es que, fíjate, la casa sigue ahí y el águila expectante es una magnífica alegoría que el barrio guardó y que comparte a través de historias. Es como si hoy está ahí. Parece mentira que pueda moverse porque es de piedra, pero la primera noche de tormenta, entonces ahí sí vuelve a infundir terror y de pronto cae y al día siguiente está otra vez esperando la siguiente noche de tormenta. Es una magnífica alegoría del horror que puede venir de la mano de las dictaduras militares. ¡Wow! ¿Y todavía está? Y todavía está, la estás viendo en las bueno, capaz que era una foto vieja. No. Y está hasta el día de hoy y cerrada, abandonada. Podés ir a verla allí, es claro, ahora ahora es muy conocida porque desde aquellos tiempos, digamos, he estado contando esta historia por todas partes y eso ha generado como mucha expectativa en torno a ese lugar. Ahí la estamos viendo. Claro, es como una mansión vieja. Efectivamente. Y el águila. Un lugar increíble y bueno, y concentra toda la memoria del horror de una época en la que el militarismo campeaba en el Uruguay, hubo una serie de dictaduras militares y la más sangrienta seguramente fue la de Máximo Santos, pero todo ese proceso empezó efectivamente en los años 70, pero no del siglo XX, sino del siglo XIX. Mira qué larga y resistente es la memoria de los pueblos. Máximo Santos era el de los leones, ¿no? Máximo Santos era el de los leones, pero un día de esto contamos. Esas son las leyendas que todavía me quedé con cuentan. Chucho. Yo que siempre tengo... Muchas gracias. Un gustazo enorme. Che, quiero invitarte antes de irnos al el 23 de junio. Los paseos los paramos por el frío, la lluvia y todo eso, pero el 23 de junio hacemos una cena temática en el Castillo Pitamiglio, ni más ni menos. Se llama San Juan y el regreso del sol. Ahí, a través de mitos y leyendas del mundo entero, explicamos qué
qué cosa es realmente lo que se celebra en la mítica noche de San Juan, con música celta en vivo, ritual de queimada, una velada absolutamente imponente, inolvidable. Así que quedás invitado vos y toda la gente de Ciudad Viva. Bueno, yo estuve hace días en el Castillo Pitamiglio haciendo un... Es cierto. té, y estaba ahí en la platea y le comenté a la gente, bueno, ahí en esa ventana está el octógono, que es un lugar muy energético, Bien. y a la derecha el dormitorio. Y empecé a hacer bromas con el dormitorio de Pitamiglio, no sé cuándo. Seguí, cuando terminé, es una zona que además está cerrada, no tiene acceso al público ahora, en ese momento por lo menos, y cuando terminé la ventana estaba abierta. Las viejas alucinaron. Pero bueno, nada, me corre un chucho también. En ese mismo lugar. Qué Quienes lindo. quieran participar, ¿Cuándo es? Montevideo Secreto en las redes es el 23, porque el 24 ya lo repletamos, digamos. Ya está agotado, así que va a ser el 23 de junio, una cena perfecta. Qué maravilla y misteriosa, llena de misterio. Claro que sí. Ay, qué lindo, muchas gracias. Un gustazo enorme. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Con otra historia de estos muros de la ciudad. Volvemos a la historia más antigua de la ciudad, ¿eh? Me gusta. Te voy a contar sobre el sitio más embrujado de aquellos tiempos de la Montevideo del siglo XIX, del siglo XVIII. El Hueco de la Cruz. No digas más nada, no digas más nada. El Hueco de la Cruz. El Hueco de la Cruz. ¡Correcto! Muchísimas gracias. Así terminó Murmuro de la Ciudad.